actualidad. El día de hoy contamos con la presencia del médico infectólogo César Guerrero, con quien conversaremos sobre la variante Delta, más conocida como la variante India del COVID-19. ¿Qué tal? Buenos días, doctor Guerrero. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Sin ¿Qué tal? Buenos duda, días, doctor muchas Guerrero. personas tienen dudas con Hola, buenos días. respecto a Muchas gracias por la esta invitación. variante del COVID-19. Gracias a usted por estar aquí con Hoy nosotros. queremos un poco resolver Sin duda, algunas muchas personas aquellos mitos y verdades que hay sobre esto. Antes que nada, quería empezar con esta transmisión haciendo saber que para muchas personas de repente no lo saben, pero el Instituto Nacional de Salud el día de ayer desmintió algunos fake news que habían sobre esta variante. Se estaba diciendo de que esta variante ya estaba en Lima, sin embargo, aún no está comprobado del todo que esto sea así. Entonces, quería saber, ¿es posible que esta variante ya esté en Piura o qué estudios se están haciendo como para poder saber si es que esto ya es de esta manera? Sí, bueno, llama mucho la atención que realmente solamente estuviera en Arequipa. Recordemos que hay un flujo constante en estos momentos que podría hacer pensar que en realidad podría estar en otras regiones. Para eso lo que se tiene que hacer, y creo que lo que están haciendo el Ministerio de Salud en la Dirección Regional de Salud de Piura, enviando 100 muestras, creo que semanales, si mal no recuerdo, para que se le haga el estudio que es una secuenciación genómica, para poder determinar en qué momento puedes estar presente en las diferentes regiones. Yo creo que es un buen paso este estudio, estas muestras. Faltaría en realidad que se pueda confirmar, porque si realmente solamente estuviera en Arequipa, habría que hacer el estudio realmente cómo llegó ahí. Recordemos que Arequipa se puede hacer a través de la vía aérea y definitivamente tiene que haber entrado por Lima. Si no fuera así, realmente sí se tendría que hacer un estudio epidemiológico para poder determinar qué características ha tenido Arequipa, qué condiciones haya hecho de que se haya originado en Arequipa, lo cual realmente sería muy raro y sería definitivamente epidemiológicamente hablando un motivo de estudio, ¿no? Claro que sí. Igual, por ejemplo, vemos que se está haciendo en Arequipa un cerco epidemiológico, ¿verdad? Que es algo que no se hizo en un inicio en la pandemia, pero que sí se hizo en otros países donde sí se ha podido controlar un poco más todo el tema de las muertes por COVID. Sí, yo creo que es una muy buena decisión que se ha tomado a tiempo. Yo creo que definitivamente esto tiene que ser en un periodo corto, porque no se puede mantener cercado a Arequipa mucho tiempo. Pero esto sí le permite al Estado poder iniciar algunas acciones y poder hacer la detección. Entiendo de que en este momento deben estar aplicando muchas pruebas para realmente saber cuál es el impacto y la circulación de este virus. Y creo que hay una manifestación de que aparentemente hay una meseta en los casos reportados en Arequipa. Yo creo que sí es una muy buena medida que permite al Estado al gobierno poder implementar algunas medidas adicionales para evitar que esto se salga de control, ¿no? Claro que sí. Vimos un gran aumento en los casos en el sur del Perú, entre ellos Arequipa, que es donde usted menciona. ¿Esto se debería a la variante India o hay algún otro factor? Según los reportes del Ministerio de Salud, en realidad la variante India solamente están reportados en 2 casos. Más bien están habiendo otras variantes. Lo que sí en este caso podría afirmarse con esta noticia que ha dado oficial el Ministerio, que realmente el aumento de casos en Arequipa no se debería en este momento a la variante India, porque solamente hay 2 casos reportados y se deberían a otras, como por ejemplo la británica, la sudafricana, básicamente la británica la que sería más probable, ¿no? Claro que sí. Ahora, pasando a los síntomas de esta variante, me imagino que muchas personas que nos están viendo en estos momentos tienen dudas con respecto a cuáles son los síntomas, si son realmente diferentes del COVID tradicional, digamos, que ya hemos conocido durante este año, o Mira, si tienen algunos síntomas específicos. están surgiendo algunos estudios nuevos. El sistema de salud del Reino Unido había manifestado inicialmente que los síntomas más frecuentes
de esta variante Delta del COVID-19 es la tos, la fiebre y lo que es la pérdida del olfato. Pero, ¿qué correspondería a los mismos síntomas que las otras variantes? Para un estudio de SOE-COVID que se ha realizado hace poco, en la cual más bien te dice de que estos síntomas más bien son menos frecuentes y más bien lo que está preponderando en Reino Unido, que tiene el 90% de los casos reportados en Reino Unido por esta variante Delta, serían el dolor de cabeza, lo que es el dolor de garganta y la congestión nasal. Entonces, esto hace de que algunos lo cataloguen como que esta variante básicamente puede ser confundida con una gripe fuerte y puede hacer confundir. Algunos síntomas adicionales que se están manifestando son los trastornos gastrointestinales, como náuseas, como vómitos, diarreas, que también se estaban presentando con las variantes previas, pero que aparentemente sería un poco más frecuente en esta variante Delta. Lo otro, que sí, también se ha visto en las otras variantes, pero que aparentemente había un poco más de incidencia, son de la formación de coágulos, esos trombos que se forman en los vasos sanguíneos y que pueden complicar. Y lo que sí ha llamado la atención es el reporte de la disminución de la agudeza auditiva, que con las variantes previas en realidad no se había hecho mención a esta nueva sintomatología. Yo creo que cada mutación trae consigo similitudes como cuadros respiratorios, pero también ciertas particularidades que como la que estamos manifestando con esta variante Delta, ¿no? Claro, claro, y siendo un virus tan nuevo y una cepa tan nueva y tan poco estudiada, es complicado también afirmar que hay algún tipo de síntoma que sí o sí se deba dar, ¿no? Sobre todo que varía en cada organismo. Sí, Leí definitivamente los también que, síntomas, las infecciones no, claro, respiratorias comparten síntomas muy similares, ¿no? Hacer un diagnóstico solamente con un criterio clínico, de verdad que en medicina es muy difícil, ¿no? Recordemos que el COVID-19 sí ahí se hacía mención, por ejemplo, a la pérdida del gusto y del olfato, pero eso no era exclusivo del COVID. También los que hemos tenido dengue, por ejemplo, recordamos que nosotros prácticamente no teníamos, por ejemplo, la sensación del gusto y no era COVID. Entonces, pero sí hay síntomas que de repente pueden aquí a cierto orientar. El COVID-19 básicamente hay la sintomatología más intensa, pero hemos tenido pacientes con COVID como un cuadro de resfrío común y que sale positivo con la prueba. Entonces, la sintomatología es muy variada, muy amplia, aunque hay algunas condiciones que te podrían hacer sugerir que se trata de, por ejemplo, un resfrío, una gripe o de COVID-19. claro. ¿Podría darse casos de que haya asintomáticos de esta variante? Claro, claro, como toda variante del COVID-19, ¿cómo se llama? Pacientes que no tienen síntomas. O los síntomas son tan leves que las personas ni siquiera lo manifiestan o no le dan la importancia. Todo cuadro de COVID-19, la mayoría, recordemos, hacen cuadros leves o son asintomáticos. Y solamente un 15% a 20% son los que van a requerir hospitalización o unidad de cuidados intensivos. Es decir, el grueso de la población hace cuadros leves o son asintomáticos. Claro, ahora que menciona el tema de ¿la vacunación podría evitar que se dé una tercera ola del COVID-19 aquí en Piura o es inminente de que se va a dar? No, definitivamente lo que sí se ha visto es que con las vacunas la posibilidad de disminución de la hospitalización, eso sí es muy importante. Con 2 dosis de las vacunas sí se ha visto que definitivamente es muy importante la vacunación. Con una sola dosis, lo que se ha visto, hay varios estudios, pero hay un estudio muy interesante que refiere que con una sola dosis con Pfizer y AstraZeneca, la protección llega solamente al 33% con esta variante. Y con las 2 dosis pueden llegar mucho más allá del 88%. Aunque hay un estudio que inclusive refiere de que con las 2 dosis de la Pfizer, la disminución de la hospitalización disminuye en un 96% y con las 2 dosis de AstraZeneca llega a la disminución de la hospitalización al 92%. Es decir, para evitar una tercera ola en el sentido de hospitalizaciones, definitivamente los estudios en este momento refuerzan que la vacunación es primordial para poder disminuir esta posibilidad de la tercera ola.
Claro. Y por supuesto la vacunación completa con las 2 dosis para Las dos asegurarnos. dosis. Exacto, Claro. las dos dosis. Y la vacuna de Pfizer, entonces, sí protege contra esta variante. Y la vacuna de Sinopharm, que es la que han aplicado a la mayoría de médicos en un inicio. No hay estudios concretos con respecto a eso. Las dos vacunas que realmente sí han sido estudiadas son la de Pfizer y AstraZeneca, aunque también, por ejemplo, la vacuna de Sputnik 5, de Gamaleya, la rusa, también son los informes, ellos refieren que sí supera la resistencia que podría tener esta variante Delta, pero aún falta estudios de pares, es decir, cuando uno propone, tus estudios siempre tienen que ser evaluados por otro grupo de investigadores imparciales. Esa situación con la vacuna de Gamaleya y Sputnik 5 todavía faltaría. Las dos únicas que realmente sí han tenido estudios publicados en la cual refrendan que sí son efectivas con 3 variantes son la de Pfizer y la de AstraZeneca. No tengo conocimiento en este momento que de manera oficial hay algún estudio que apoye la eficacia de la vacuna de Sinopharm, aunque al ser un virus completo, teóricamente formamos mucho más anticuerpos y esto podría conferirle una cierta potencia a esta vacuna, pero faltaría pues demostrarlo con estudios concretos, ¿no? Claro. También creo que hay mucho la duda de cuál es la variante que predomina aquí en Piura, porque la verdad es que no tenemos demasiados conocimientos al respecto, no nos han informado, digamos, las autoridades sanitarias, cuál es la variante que predomina aquí, que sepa. Bueno, acá han habido estudios que realmente se hablaba de la variante británica, luego la sudafricana, pero en algún momento se refirieron que aquellos que habían sido reportados como variantes británicas en realidad se había debido a esta variante andina, ¿no? La C37, que se caracterizaba básicamente por algo muy importante, ¿no? Que era la gran capacidad de transmisión que tenía. Y eso hacía de que en los lugares donde ingresaba, desplazaba al resto de variantes y ellos se quedaban como en mayor porcentaje. Esto gracias a las varias mutaciones, sobre todo 6 mutaciones muy específicas que la hacían mucho más contagiosa. Adicionalmente, también una de las características de esta variante andina era la posibilidad de resistencia a un tipo de tratamiento experimental en otros países, no lo tenemos disponible en el Perú, que son la infusión de anticuerpos neutralizantes mononucleares. Si esto se confirmara, pues definitivamente sí habría un problema porque estaría afectando un poco lo que es el tratamiento, aunque experimental, la posibilidad de afección, pues definitivamente limitaría un poco el uso de estos anticuerpos. Pero aparentemente esto no tendría ningún impacto hasta el momento y se quedaría solamente con esta característica importante de la gran transmisión. Claro, nos menciona esta variante lambda o variante andina, también no conocida así. Eh, de repente las personas que nos están viendo en estos momentos la confunden con la variante delta, porque se ha hablado de tantas variantes a lo largo del tiempo que habría que de repente hacer alguna distinción al respecto. Sí, definitivamente. Lo que pasa es que los organismos internacionales, en vista de cierta estigmatización del lugar donde fueron descubiertos, han optado mayormente por clasificarlos según el alfabeto griego. Por ejemplo, ahora le llaman la variante alfa, aquella que era del Reino Unido, la variante beta, ¿sí?, a la de Sudáfrica, la variante gamma a la P1, a la brasilera, a la variante delta a esta de la India y lambda a la andina. Y así hay un sinnúmero de clasificación. En este momento, para evitar la estigmatización de los lugares donde se ha descubierto, se está utilizando esta nueva clasificación basada en el alfabeto griego. Es completamente diferente la variante andina, que ahora la clasifican como lambda, de la variante delta, que hace referencia a esta variante que fue descubierta en la India, ¿no? Y ahora se habla inclusive de una variante Delta Plus, ¿no? Que todavía está en estudio. Claro. Hace unos meses, Angela Merkel, la primera ministra de Alemania, mencionó que la importancia de la vacunación a nivel mundial justamente radicaba en que no importa si un país ya está totalmente inmunizado con la vacuna, porque van a seguir surgiendo variantes en diferentes partes del mundo y hasta que toda la gran población no esté vacunada,
no se va a poder, digamos, vencer este virus. ¿Qué porcentaje de la población debería estar vacunado para que ya, digamos, podamos pasar la página de esta pandemia? Mira, es muy importante lo que tú has tocado, porque, bueno, supuestamente, según la teoría, tiene que ser en 70% mínimamente, aunque con las nuevas variantes, inclusive algunos llegan a decir que el 85% de la población debería estar inmunizada. Pero esto nos ha llevado a entender que realmente uno tiene que ser solidario. Cuando un país solamente se preocupa por inmunizarse a ellos y creyendo de que ya con esto, con inmunizar en mi país, estoy protegido, es un error. ¿Por qué? Porque los países donde la inmunización no ha llegado a este sistema van a seguir surgiendo mutaciones, variantes. Y si estas variantes tienen esa capacidad de superar las defensas, de burlar nuestros anticuerpos, de producir reinfecciones, por más de que yo inmunice a mi país y el resto de los países no, van a seguir surgiendo mutaciones que pueden afectar a ese país que ya está inmunizado. Entonces, por eso es que se ha manifestado a las autoridades internacionales es la importancia de no solamente asegurar que mi país esté inmunizado, sino que esta inmunización realmente sea mundial para cortar de esta manera esta capacidad de mutaciones. Claro, justamente vemos el caso de Israel, que recientemente ha empezado de nuevo a levantar, perdón, a poner más restricciones que ya las había ido levantando a lo largo del tiempo. Claro. Entonces, vamos a seguir viendo seguramente este tipo de casos en otros países. ¿Cómo podría usted, digamos, alentar a la población a que se vacune? ¿Qué le diría a las personas que nos están viendo y que de repente están temerosas todavía con este tema? Sí, que actualmente la única manera que pueda garantizar de que podamos salir nosotros de este gran problema a nivel mundial es la vacunación. Dosis, ¿no? Que uno no debe tener miedo, que las vacunas que están ingresando al Perú, de verdad que son de muy buena calidad. La de vacuna de Pfizer, inclusive en este momento está siendo aprobada para vacunaciones en menores de 18 años, a partir de los 12 años ya, inclusive Chile ha comenzado la inmunización en adolescentes, que me parece muy buena esa acción que ha comenzado. Miren la seguridad en este momento de la vacuna contra la a favor de la gestante a partir de las 28 semanas. Inclusive en otros países están disminuyendo la edad gestacional porque están viendo la seguridad de esta vacuna. La otra de AstraZeneca es muy bueno. En algún momento hubo cierta problema con la formación de coágulos, pero se ha visto la autorización de la Comunidad Europea a favor de esta vacuna. La otra vacuna de Sinopharm, que en algún momento fue satanizada, a menos de manera oficial, la OMS ha manifestado de una eficacia en campo, es decir, de más del 90%. Entonces, las vacunas en realidad que están llegando al Perú son de buena calidad. Y aquí hay que tener algo muy claro. Cuando uno define que una vacuna es eficaz, según la OMS, es aquella que me protege más del 50%. En época de pandemia, cualquier vacuna que me protege más del 50% es efectiva porque va a disminuir la hospitalización y con ello el colapso del sistema de salud. Todas las vacunas que han ingresado al país, mínimo, la vacuna de Sinopharm en algún momento tenía una eficacia del 79% y con el informe de la OMS que tenía más del 90%. El resto de vacunas son de una eficacia muy similar, así que en realidad el llamado es a la población a que acuda, porque si yo no me inmunizo, lo que va a pasar es que en algún momento vamos a tener contacto con el virus. Queramos o no, en algún momento vamos a tener contacto con el virus y nos estamos exponiendo de manera innecesaria teniendo a la mano lo que son las vacunas. Y lo otro, que aunque yo me inmunice, yo me vacune, lo que estoy garantizando es que yo no me enferme, que yo no me hospitalice, perdón, que yo no me hospitalice o que no vaya para la UCI, pero la posibilidad de que yo me infecte siempre va a estar. Entonces, mi manera de ver que uno debe tomar las cosas que yo cuando me vacuno, estoy protegiéndome a mí, pero también yo debo seguir las medidas porque puedo contagiar a otra persona que por algún motivo no tiene acceso, por ejemplo, a la vacunación. Ejemplo, en mi casa, de repente pueda vivir alguna gestante de 15, 16 semanas. Yo ya me inmunicé, pero yo estoy seguro. Pero si yo no sigo las medidas, yo me puedo contagiar y puedo yo contagiar a esta persona que
por los criterios de vacuna en este momento, no estaría en el calendario vacunal y siendo susceptible. Entonces, vacuna sí, pero las medidas se tienen que seguir manteniendo para poder ser efectivas. Claro que sí, es tener, digamos, un pensamiento más colectivo sobre esta crisis sanitaria y no verlo Exacto. tanto desde una perspectiva individual. Exacto. Finalmente, allá antes de concluir con la entrevista, quisiera saber un estimado quizás de si es que se fuera a dar esta tercera ola que tantos tememos, ¿se podría decir más o menos para cuándo es o no hay una fecha estimada? Según algunas proyecciones estadísticas, estarían hablando de que puede ser para finales de julio, inicios de agosto, este nuevo aumento del número de casos. Y podría ser porque lo que estamos viendo en este momento en el Perú es un contexto electoral que tiene ciertas particularidades donde ha habido un conglomerado de personas. Y esto definitivamente puede condicionar que comiencen a aparecer los casos de aquí en unas 2 a 3 semanas inclusive. Entonces yo creo que en el Ministerio de Salud, el sistema de salud debería estar un poco ya preparado para poder realizar el tamizaje, sobre todo con lo que hemos manifestado, que esta sintomatología puede ser muy fluctuante, muy diversa, ¿no es cierto? Entonces, aquí el llamado es a aquellas personas que no esperemos de que yo tenga una prueba positiva para COVID para recién aislarme, para recién utilizar la mascarilla, para recién alejarme de las personas que viven en mi casa. Porque también un resfrío, por ejemplo, el único mecanismo de cortar la transmisión es también utilizar la mascarilla. Un resfrío, aunque es más leve, en personas susceptibles, puede complicarse con una neumonía y poder llevar inclusive al fallecimiento. Estamos hablando de los niños, de los adultos mayores. Una influenza que también tiene la capacidad de producir una neumonía, también yo debería cortar la cadena de transmisión utilizando esta mascarilla, esta doble protección respiratoria, porque inclusive puedo llegar a contagiar hasta 7 días de iniciados los síntomas. Entonces, no nos limitemos solamente al COVID, también hagamos mención que los cuadros respiratorios tienen algo en común, que es el utilizar esta protección respiratoria para cortar la cadena de transmisión. Claro, y lo cierto es que mientras el virus esté rondando por ahí, nadie está a salvo por más edad o condición física que uno pueda tener, porque finalmente uno no sabe cómo puede reaccionar el organismo, ¿no? Ante esto. Y lo otro, no descuidar las otras vacunas, porque nos estamos vacunando contra el COVID, perfecto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la gente se vacuna solamente contra el COVID y no se vacuna contra el neumococo y la influenza, por ejemplo? Lo que va a pasar es que va a haber un desplazamiento de las enfermedades. Ya no vamos a tener de repente en gran cantidad de pacientes hospitalizados por COVID, pero vamos a tener pacientes hospitalizados por neumonía por influenza, por neumonía por neumococo y con lamentables fallecimientos. Y lo que es más lamentable sería de que teniendo a mano estas vacunas, nosotros no hagamos caso de eso. Así que las vacunaciones tradicionales se tienen que mantener y adicionalmente nosotros tener también la importancia de esta vacuna contra el COVID-19. Claro que sí. Entonces la invitación para todas las personas que nos están viendo es eso, cumplir con el calendario de vacunaciones correspondientes, a los niños chiquitos también para que los lleven y que cumplan con las vacunaciones correspondientes de acuerdo a su edad. Muchísimas gracias, doctor Guerrero, por estar aquí con nosotros, por resolver estas dudas y a las personas que nos están viendo. Ya saben que para más información pueden visitar nuestra página web www.eltiempo.p y también pueden seguirnos en nuestro fanpage de Facebook y en Instagram estamos como El Tiempo Piura. Muchas gracias.